Mujeres cruzando la línea. Un espacio para fortalecer el poder colectivo. Aquí convergen historias, resistencias e ideas que entrelazan las luchas de las mujeres mesoamericanas con las transformaciones globales. Porque cruzar la línea es también redefinir el mapa del mundo. Producido por Jazz Mesoamérica. Sintonízanos los viernes a las 11 de la mañana por violetaradio.org, nuestra página de Facebook y nuestro canal en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Mujeres Cruzando la Línea. Es un gusto estar con ustedes en esta edición del programa donde nos juntamos para reflexionar de manera conjunta y profunda sobre temas centrales para los movimientos sociales. Mujeres Cruzando la Línea es un programa mensual coproducido por Jazz Mesoamérica y Violeta Radio. Yo soy Daisy Flores y estaré con ustedes para hablar sobre un tema fundamental para los movimientos sociales. Para eso nos acompaña Paola Pacheco de la organización Serapaz, quien compartirá con nosotras su análisis y su experiencia desde la construcción de paz. Pero antes, les dejamos esta breve cápsula informativa. Cuando el miedo se instala, la esperanza se reduce, las comunidades se fragmentan y la participación se debilita. Y es que la violencia no solo se mide por las personas que mueren, también se mide por las personas que por el miedo dejan de creer que las cosas pueden cambiar. En tiempos donde el miedo parece ser el lenguaje dominante de la política y la vida cotidiana, hablar de cultura de paz se convierte en un acto necesario, porque si el miedo pudiera resolver nuestros problemas, América Latina ya sería una región en paz. Tal vez el desafío no sea aprender a vivir con miedo, sino recuperar aquello que el miedo nos arrebata. Por eso necesitamos hablar de construcción de paz. No porque queramos ignorar la violencia, sino porque nos negamos a aceptarla como algo natural y como destino. Llevamos décadas escuchando y aceptando promesas de seguridad basadas en la fuerza, y por eso la violencia, la desigualdad y la incertidumbre continúan marcándonos la vida. Pero nos cuesta mucho entender que las respuestas suelen estar lejos de los cuarteles y cerca de las mujeres que organizan redes de apoyo y cuidado, defienden sus territorios y mantienen viva la esperanza colectiva. Sus experiencias ofrecen claves para entender por qué la cultura de paz es hoy una necesidad urgente para nuestras democracias. Existe una profunda brecha entre los compromisos internacionales asumidos por los estados en la región y la realidad vivida por las mujeres y los pueblos en los territorios. Mientras los gobiernos fortalecen marcos normativos, planes nacionales y discursos internacionales sobre mujeres, paz y seguridad, las mujeres continúan enfrentando violencia estructural, criminalización, militarización y exclusión de los espacios de decisión. La cultura de paz suele ser presentada desde los estados y organismos internacionales como un conjunto de valores relacionados con la convivencia, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, para los movimientos sociales en América Latina y particularmente para las mujeres defensoras, la paz no puede separarse de las condiciones materiales y políticas que producen la violencia. No hay paz donde exista despojo territorial, extractivismo, racismo, militarización, impunidad o criminalización de quienes defienden derechos. Por ejemplo, el Estado mexicano ha construido una importante arquitectura institucional alrededor de la agenda de mujeres, paz y seguridad. Sin embargo, las mujeres que sostienen la vida en los territorios continúan enfrentando amenazas, asesinatos, desplazamientos y exclusión de los espacios donde se toman decisiones. Para las defensoras, los conflictos no son hechos aislados, sino expresiones de modelos económicos y políticos que privilegian la acumulación de capital sobre la vida. Reconocen que detrás de muchos conflictos territoriales aparecen empresas extractivas, redes criminales, poderes políticos locales y procesos de militarización que generan exclusión, desigualdad, despojo y violencia. Para los movimientos sociales, la construcción de una cultura de paz no significa únicamente reducir la violencia directa. Significa fortalecer la capacidad de las comunidades para defender sus territorios, ejercer autonomía, reconstruir el tejido social
y generar alternativas frente a modelos de desarrollo que producen muerte y desplazamiento. La paz se construye mediante el sostenimiento de relaciones, las redes de cuidado, la solidaridad comunitaria, la memoria colectiva, los espacios de formación política y las prácticas de sanación, que son mecanismos concretos para enfrentar el miedo y evitar que la violencia destruya la capacidad organizativa de las comunidades. Es por eso que la cultura de paz no es una agenda neutral ni técnica, es un campo de disputa política. Los movimientos sociales disputan el sentido de la seguridad frente a proyectos que la reducen al control militar o policial, afirmando que la verdadera seguridad surge de la justicia, del cuidado colectivo, de la defensa de los bienes comunes y de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su futuro. En un contexto regional marcado por el avance de proyectos autoritarios, el cierre del espacio cívico y la expansión de narrativas que prometen seguridad a cambio de derechos, la cultura de paz se convierte en una herramienta estratégica, no como un llamado abstracto a la armonía, sino como una propuesta política que defiende la organización social, la democracia desde abajo y la sostenibilidad de la vida frente a las múltiples formas de violencia que atraviesan la región, y que a la vez sostiene la necesidad urgente de construir diálogos y alianzas en nuestra diversidad. Estamos en nuestra sección de entrevistas y el día de hoy nos acompaña Paola Pacheco. Bienvenida, Paola. Hola, Daisy. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Paola Pacheco Ruiz es politóloga de la UNAM y actualmente coordina la estrategia de construcción de paz y defensa del espacio cívico en la organización Serapaz. Ahí impulsa procesos de diálogo y transformación positiva de conflictos. Imagínense ustedes qué importante. Con más de una década de experiencia en seguridad y protección para personas defensoras de derechos humanos, Paola ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones y comunidades en contextos de alto riesgo y además colaboró en proyectos internacionales sobre gestión de riesgo. Lideró junto a Jazz Mesoamérica una iniciativa para fortalecer la agenda de mujeres, paz y seguridad en México, promoviendo enfoques feministas que amplían la participación sustantiva de las mujeres en la construcción de paz, negociación y toma de decisiones. Por eso nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Paola, y vamos a iniciar de lleno con esta entrevista. Y queremos preguntarte en este momento, en una época en donde hay mucha sensación de inseguridad y riesgo en todas las conversaciones y en la vida cotidiana, ¿qué aporta la agenda de la Red de Mujeres, Paz y Seguridad en un debate que suele estar dominado por propuestas de mano dura, por la falta de esperanza, pero también por la poca comprensión y el poco diálogo para las comunidades? Gracias, Daisy. Pues sí, es una agenda que deviene también, hay que marcarla en el marco de la resolución 1325 de Naciones Unidas. En el año 2000 se dio por el esfuerzo de muchas mujeres en distintos espacios a nivel mundial, se dio esta resolución, la resolución 1325, precisamente, ¿no?, ligada al tema de mujeres, paz y seguridad, y a sus 26 años de haber sido publicada, la región, América Latina específicamente, pues ha hecho un esfuerzo regional por territorializar esta agenda, es decir, trabajarla con los territorios, no solamente desde los gobiernos y no solamente desde las tomadoras y tomadores de decisiones. La agenda de mujeres, paz y seguridad es una agenda amplia, pero en el marco de contextos militarizados, muy securitizados. Esta agenda precisamente nos habla y es un marco de entendimiento y de posicionamiento para reconocer la importancia que tenemos las mujeres en los procesos de negociación, de construcción de paz y de procesos procesos de paz. Entonces, es importante porque las mujeres estamos muy afectadas, impactadas en distintos niveles y desde los distintos lugares situados con respecto a las distintas violencias
que se atraviesan en los territorios y en los estados. Entonces, sí es importante por eso, porque además las mujeres están proponiendo espacios de participación, espacios de protección también, apelando a este mandato que tienen los estados en materia de protección. Paola, y las mujeres y los cuerpos feminizados solemos tener una comprensión distinta a lo que la institucionalidad, digamos, suele vivir o significar alrededor de la paz. ¿Por qué te parece que las mujeres y las defensoras de derechos humanos que se enfrentan a contextos sumamente álgidos, muy militarizados, por qué te parece que se tiene una conceptualización diferente de la paz? Pues hay una conceptualización y un hacer distinto de la paz. Lo vemos muy relacionado, yo lo veo muy relacionado también con los ejercicios de cuidado, ¿no? Los ejercicios cotidianos de cuidado que no se reconocen. Ahora en México la agenda de cuidados está muy presente, ¿no? Hay muchas iniciativas y está el debate regional, pero más allá de esto que ahora está en la agenda pública, es la cotidianidad de muchas mujeres en los territorios y no solamente en los territorios. Hay una comprensión y una vivencia distinta sobre los riesgos por una diferencia de género, ¿no? Entonces, asumir liderazgos en los territorios o asumir una voz pública muchas veces hace que se enfrenten a expresiones machistas, misóginas, ¿no? Ahora también con esta fuerza con la que están volviendo o presentándose gobiernos de ultraderecha y derecha, las mujeres estamos enfrentando otros riesgos distintos desde el área digital, ¿no? Tú lo sabes, Daisy, con una experiencia de conducción en estos temas de radio comunitaria, en estos temas, pues justo la violencia digital es una de las expresiones o una arena en donde se puede ver estos ejercicios de violencia, pero también en los territorios que las mujeres se organicen, que las mujeres tomen la voz frente a proyectos extractivistas, que las mujeres se organicen para darle forma a la vida cotidiana de cuidado de las familias, pero también del cuidado de la comunidad, hace que se enfrenten a otros riesgos. La máxima expresión de esos riesgos es pues que la vida está en juego, ¿no? Las mujeres en México, las mujeres defensoras, las mujeres lideresas enfrentan altos riesgos por la defensa del derecho a defender. Y no solo en México, pero México sí es uno de los países, junto con Brasil y Colombia, que tienen las tasas más altas de personas defensoras asesinadas y de periodistas también asesinadas y asesinados. Entonces, en este contexto, pensar en una agenda que sea integral, en una agenda que es compleja, nos habla pues de esa necesidad que hay de protección y de poder generar espacios seguros y de participación para la toma de decisiones, de la construcción de paz, de procesos de diálogo, en donde el diálogo no está siendo priorizado. No somos sociedades que estén priorizando los diálogos, por muy complejos que sean. Entonces, hay organizaciones que trabajamos temas de construcción de paz desde un enfoque más desde la transformación positiva de conflictos, que ubica las dimensiones de desigualdad estructural y que el diagnóstico y el fortalecimiento de capacidades de los actores van hacia ese camino, hacia fortalecer las capacidades para que las condiciones que generan desigualdad y que son estructurales puedan cambiar con el tiempo para que las personas tengan una vida digna y un espacio seguro de enunciación y participación. Por aquí me parece sumamente fundamental esta parte que tiene que ver con la construcción de la cotidianidad y con la forma de organizar la vida a través del cuidado, pero también un poco preguntarte por qué las estrategias basadas como en la mano dura, en la fuerza o el control, en realidad no logran resolver las causas profundas de la violencia a las que nos enfrentamos como sociedades, pero en particular como mujeres. Y si es posible, a través de todas estas estrategias y de la experiencia que ustedes no solo han hecho, sino que también han documentado, investigado, es posible recurrir a construir una sensación, una seguridad de manera distinta. Pensamos que sí, yo pienso que sí, es necesario y sí se puede. No es una sola vía.
Creo que el reto está en pensar que la vía militar o la vía securitista es la única vía y la prioritaria ante un contexto de muchas violencias. Entonces, si no se enfocan temas de política pública y de atención del gobierno a temas de impunidad, ¿cómo puedes resolver, ¿no?, y atender esas necesidades y esas exigencias estructurales cuando hay múltiples variables que hacen que la violencia no cese y que incluso se recrudezca? Creo que es la gran pregunta que nos hacemos muchas personas, organizaciones, periodistas, activistas, en torno a cuál es la vía si no es la militar. Y ahí está el fortalecimiento, pues, también de formas de organización en las comunidades, que tienen, pues, una forma precisamente de cuidado de la comunidad y que en su máxima expresión está, por ejemplo, el cuidado de la vida, que se traduce en no al fracking, por ejemplo, en México, ahora que está de vuelta a estas iniciativas, no al fracking, no a proyectos extractivistas, y entonces tienes por un lado eso, la exigencia, la organización en contra de estos proyectos, pero a la vez tienes un marco de impunidad impresionante en México. Estamos hablando del 99% de impunidad, es decir, de los 100 casos que pueden llegar, el 99% no tienen una resolución de justicia. Entonces, esto es un reto. Si no atendemos los marcos de justicia, si no atendemos también pues toda la impunidad que se genera y los marcos de protección, pues es complicado atender las distintas violencias. Entonces, regionalmente tenemos un reto, el reto de la violencia macrocriminal, que no solo ya se quedan dentro de un estado-nación, sino que están cruzando las fronteras y que responden a mafias, a grupos criminales transfronterizos, y eso pone, ¿no?, también como una salida única de los estados, las vías militarizadas. Sin embargo, me parece también que se le apuesta a eso porque es una respuesta rápida, es una respuesta visible, y la construcción de paz es una respuesta, es un camino de largo aliento, es un camino que cuesta ver y es un camino que siempre va a encontrar como muchos obstáculos de diferentes actores. Entonces, en un mundo de la rapidez y en un mundo de la visibilidad, pues es también una respuesta porque las vías militarizadas, las respuestas militarizadas tienen esa fuerza, ¿no? Esa como por qué los invocan y por qué están sustentadas en los votos en América Latina. Y es paradójico porque estas respuestas han probado que no son efectivas y que lo que necesitamos en realidad es construir distintas sociedades que puedan construir paz, que no es únicamente la ausencia de conflicto armado, que eso es una cosa también muy importante. Por aquí en los informes que ustedes están recién presentando, están hablando sobre los saberes territorializados. ¿Qué significa eso? ¿Y qué pueden enseñarnos estas experiencias? Sí, pues nosotras, junto con otras organizaciones de Colombia, de Honduras, de Venezuela, de distintos países de América Latina, hemos hecho un esfuerzo de poner el marco de la resolución 1325 en los ojos y con las manos de las mujeres de América Latina, en 3 niveles. Uno, cómo las mujeres de América Latina nos apropiamos de esta agenda, haciendo un diagnóstico y poniendo en el centro las necesidades específicas que hay en estos territorios. En territorios militarizados, en territorios que tienen conflictos armados de nuevo tipo, en donde también hay mucha violencia macrocriminal, y entonces estas especificidades con respecto también a las poblaciones, ¿no? A todas las comunidades indígenas, que hay pueblos indígenas, hay algunos países que tienen un marco sobre conflicto armado interno y hay procesos de paz. Entonces, aún con estas especificidades, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y recogimos con estos informes es cómo estamos visualizando y cómo se construye la paz y cómo nos apropiamos de la agenda de mujeres, paz y seguridad en la región. Para el caso mexicano, pues los saberes territorializados es eso, poner en el centro la voz de las mujeres de los territorios, que son las que están en los espacios fronterizos, pero también en los espacios de mayor riesgo, y que son las que están construyendo
y haciendo sólidos espacios de participación, pese a lo que comentaba hace un rato. Espacios también muy misóginos, espacios muy machistas, espacios donde no se les reconoce los aportes que han tenido a la comunidad o a los espacios organizativos. Entonces, hablar de saberes territorializados es eso, es escuchar su voz, pero también las apuestas que ella tienen. Hay enfoques comunitarios feministas, hay enfoques donde la espiritualidad es parte importante de los cuidados y de la seguridad. No en en todos los contextos con los que trabajamos, porque hicimos diálogos muy interesantes en donde muchas de ellas nos decían, queremos paz, ¿no? O queremos seguridad, o queremos justicia. ¿Cómo juntamos o cómo hacemos que el binomio de justicia y paz sea el que esté? Porque mucha gente piensa en paz, pero siempre lo piensa con seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos que el binomio sea paz con justicia? Paz. Entonces, creo que eso fue muy interesante, ubicar qué propuestas tienen, también qué exigencias tienen. Y también algo que me parecía muy importante es que ellas lo enuncian, que para muchas de ellas no es un sentido de paz liberal, muy ligado a la democracia liberal como se entiende en Occidente y que en muchos espacios de toma de decisiones, pero quienes viven en muchos territorios nos decían es que a nosotras no nos hace sentido la idea de paz, ¿no? De esta paz que comento. Sin embargo, sí tenían en sus lenguas un concepto, una palabra, y muy ligada a la idea de vida digna. Entonces, para muchas la vida digna es ese espacio de paz o es ese horizonte de paz que está ligado con la vida comunitaria, con el poder seguir defendiendo la vida y solamente disfrutar la vida, que es que los territorios no estén siendo despojados de todos los recursos que hay por ahí, ¿no? Entonces, eso es parte de ubicar estos saberes territorializados y lo titulamos limitaciones institucionales, ¿no? O sea, hay saberes territorializados con limitaciones institucionales porque sí hay esfuerzos institucionales que no alcanzan a mirar siquiera estas enunciaciones territoriales y donde son importantes. Entonces, cualquier política pública, porque también hay espacios de incidencia, tendrían que estar retomando y es parte de lo que busca este informe, las voces de las mujeres que sí quieren construir estos marcos para la participación y la construcción de paz y en torno a la agenda de mujeres, paz y seguridad. Quisiera preguntarte un poco sobre este binomio de paz, seguridad y en contraposición o la propuesta de paz, justicia. Quisiera un poco que habláramos por qué la gente generalmente cuando estamos hablando de paz piensan de manera automática en el tema de seguridad y muchísimas veces cuando hablamos de seguridad pues es el tema también militarista, ¿verdad? Como que si la violencia, el único camino de enfrentar la violencia fuera la violencia misma. Contanos un poco. Pues es una larga lucha, ¿no? Que han habido en México, por lo menos en el año 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso precisamente esta narrativa y esta exigencia frente a el marco de militarización que había en los años 2006 en adelante en México con la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces se sigue esta disputa por la narrativa que ahora está también pues con algunos colectivos de familiares en busca de sus seres queridos que están desaparecidos y desaparecidas. Entonces, pensar la paz no solamente en el binomio con seguridad, sino con justicia, amplía la mirada y quita el foco solamente en estas vías y respuestas de mano dura, de espacios punitivos y de marcos que solo estén en esta lógica que decía, ¿no? Como muy rápida, muy visible y que generan a veces una sensación de seguridad, pero que en términos más cotidianos pues no es así y que en términos también de cifras de homicidios o de feminicidios no lo están disminuyendo, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos muchos retos en torno a esto, es la gran pregunta que nos estamos haciendo en México y en la región, de cómo, si bien la vía también no podría ser, metan a los militares ya de regreso a los cuarteles, cómo se puede, ¿no? Generar espacios graduales de esa toma pues muy
pues sí, muy grande, esa toma de decisión muy grande, muy de gran envergadura, frente a otros modelos que también estén priorizando la prevención. La prevención es un espacio, es un momento también en la política pública, pero no solamente ahí, que descuidamos mucho. En el tema del mecanismo, México, por ejemplo, tiene un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que en mucho estuvo mirando hacia Colombia, porque Colombia es uno de los países que generó este espacio institucional y que marcó como el punto como de bienvenida de Chura, ¿no? Y México estuvo mucho mirando hacia Colombia y hace 13 años alrededor. México tiene en construcción y también esto es muy importante, ¿no? Participación, exigencia de la sociedad civil y la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, estuvimos ahí generando un mecanismo que atendiera las necesidades de protección, porque México está viendo pues cifras y asesinatos, cifras muy altas en torno a asesinatos de personas defensoras y periodistas. Y el espacio que hemos reiterado una y otra vez es el espacio y la unidad de prevención, porque si no atendemos la prevención solamente se generan reacciones que incluso revictimizan, que no están poniendo el foco en un tema de enfoque colectivo, que no están mirando las necesidades que no solamente son individuales de la persona defensora, de las mujeres y periodistas. Entonces, sí me parece que es en distintos momentos, por distintos estadios, donde la prevención juega un rol importante y el reconocimiento a estas otras formas organizativas que hay en las comunidades y que son apuestas y propuestas que les han funcionado y que también están en riesgo, ¿no? Porque el crimen organizado sigue ahí en esos territorios intentando disputar. Y la memoria, Paola, ¿qué papel juega la memoria en esta construcción, en esta visión también de la construcción de paz? Pues la memoria es un proceso siempre vivo, no siempre es al pasado, siempre se puede construir y la memoria nos permite eso, ¿no? Que haya un recordatorio, que haya, no solo es una memoria del recuerdo, sino también una memoria de las experiencias y de las apuestas que están ahí para no olvidar, por ejemplo, los marcos de militarización, para no olvidar qué nos ha dejado la guerra contra el narcotráfico en México, pero también para seguir apostándole, por ejemplo, memoria también es traer el movimiento por la paz con justicia y dignidad a las conversaciones y esas apuestas y esas narrativas de pensar en una sociedad y en eso que tenga por una apuesta la paz con justicia y dignidad y no solamente la paz con militares o la paz con seguridad. Entonces, eso creo que la memoria también desde los pueblos, desde las comunidades, desde las organizaciones, pues apelan a estas formas y a estas apuestas que llevan décadas y que muchas de ellas no forman parte todavía de ese marco del cual podemos como tocar o vivir, pero que siguen siendo una apuesta en el horizonte, que siguen siendo horizonte y que, bueno, para temas de construcción de paz, que es de largo aliento y es así como muy cansado, también es muy bonita ver estos espacios, pues ahí, ¿no? Lo tenemos en ese horizonte. Y digamos, ¿qué podemos hacer nosotras en la vida cotidiana para no ver la cultura de paz, la construcción de paz de manera tan irreal, digamos, tan arriba, cuando estamos en medio de la incertidumbre, el miedo y de pensar cómo podemos abrazar tanto la memoria, la justicia, el cuidado colectivo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué son las cosas? Y ya aquí estamos en la recta final del programa. ¿Qué pensarías vos que podríamos hacer para contribuir a la cultura de paz y a la construcción de paz misma? Pues pienso que hay distintas maneras, en las formas cotidianas pues dependerá también en qué lugar esté cada quien, pero puede ser también desde informarnos con medios que no estén abonando a una lógica de violencia, una lógica de reproducción de violencias. Pienso que mucho por el consumo digital puede ser una parte, la información, ¿no? que obtenemos, la información de la que nos hacemos, mucha de ella está
validando prejuicios, validando estereotipos, generando narrativas de guerra, generando narrativas, pues eso, de muchas violencias en distintos niveles, desde las juventudes, contra las mujeres, contra pueblos indígenas, incluso o también contra sectores de la sociedad que nos estamos oponiendo a toda lógica de guerra, desde una lógica de guerra genocida, bueno, desde una lógica genocida como lo es ahora en Palestina, pero también a quienes nos oponemos a cualquier lógica de reproducción de narrativas violentas, eso, en contra de las mujeres, en contra de otras propuestas, incluso de la libre determinación y autonomía de los pueblos. Entonces, esa puede ser una parte que consumimos, en dónde estamos leyendo, en dónde estamos informándonos, qué tipo de narrativas estamos reproduciendo en nuestra vida cotidiana. Y la otra, que sí me parece que varias organizaciones y varios enfoques estamos con pensar el diálogo, que aunque sea incómodo, tenemos que dialogar, y que el conflicto tampoco puede ser eliminado. La idea de conflicto o a eliminar un conflicto es una idea que nos ha llevado precisamente a esquemas de más violencia. Entonces, transformar el conflicto y verlo como algo natural, en donde se pueden poner muchos puntos de vista, conflictos, digamos, como distintos lugares de enunciación, y transformarlo, ubicar lo que ahí existe, esa también es una apuesta desde el enfoque de transformación positiva de conflictos, para poder generar espacios de diálogo, estos espacios de escucha, y que también diría que cómo nos acercamos a ellos, a esos espacios tan otros, tan distintos a nosotras, para salir de nuestras burbujas. Creo que eso también es importante, asomarnos quizás a otras narrativas, pero pensarlo desde el enfoque de paz, desde el enfoque de construcción y la cultura de paz. Entonces, pues no hay una respuesta o una sola respuesta, pero diría que es multidimensional y es también en distintas etapas, ¿no? A mirarse en distintas etapas. Y eso es muy importante, porque la construcción de diálogo no es poca cosa. Poder escucharnos en este momento en el que parece que solamente estamos hablando con la gente que nos entiende, tampoco es poca cosa. Y así que quiero agradecerte, muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos el día de hoy. Y quiero agradecerles también a ustedes. Gracias por estar aquí, Paola, y por tocar este tema tan importante para todas nosotras. Gracias a ti, Daisy, por la invitación, a ustedes por la invitación, y bueno, espero que estas reflexiones en algo tengan un eco con tu auditorio. Por supuesto que sí, lo van a tener y lo tienen, y esa es la idea de contribuir. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su sintonía y, por supuesto, les esperamos el próximo programa mensual de Mujeres Cruzando la Línea por Violeta Radio. Yo soy Daisy Flores y nos acompañó en la producción Maru Chávez. Hasta el próximo programa. Esto fue Mujeres Cruzando la Línea, una producción radiofónica de Jazz Mesoamérica. Porque cruzar la línea es también redefinir el mapa del mundo. Escúchanos el próximo viernes a las 11 de la mañana por Violeta Radio. Escucha nuestro podcast a través de SoundCloud y Spotify de Violeta Radio y Mujeres Cruzando la Línea.